conferencias de la Escuela de Letras. Sí, esta vez con la profesora o con la participación de la profesora María Di Muro de la Escuela de Letras, redactora, investigadora y profesora de LUCAP. El webinar que hoy nos convoca se titula Humor ante la desgracia, la comedia de Aristófanes. La mecánica que llevaremos a cabo es la siguiente. La profesora hará su exposición alrededor de unos minutos y luego abriremos la opción para hacer preguntas y para que ella responda. De manera entonces que tengamos por lo menos una hora de discusión. ¿Sí? María, un abrazo. Buenos días, muchas gracias por participar. Bien, yo voy a compartir mi pantalla porque he preparado pues una presentación. No lo voy a poner en pantalla completa. Entonces, bueno, voy a dejarlo así. Bien, entonces esta conferencia tiene por título Humor ante la desgracia, la comedia de Aristófanes. Y en principio, pues yo quería un poco quizá aclarar la duda que a lo mejor puedan tener algunos de, bueno, ¿por qué hablar específicamente en estos momentos de la figura de Aristófanes? Que muchos dirían, bueno, ya se ha dicho bastante, ya existe una extensa cantidad de crítica que ha disertado acerca de la obra del autor y bueno, pues que es prácticamente el único que nos ha llegado de la comedia antigua. Bueno, sencillamente porque Aristófanes plantea en sus obras, o generalmente el tópico de sus obras es un conflicto. Y ese conflicto evidentemente atormenta no solo a quien está manifestando lo que es el propio autor, sino también es una cuestión de inquietud general en toda la polis ateniense. De manera que la propuesta del poeta cómico siempre subyace en dar una respuesta que lógicamente no tiene un paralelo posible en la cotidianidad, pero es una forma ingeniosa, una forma graciosa de proponer una solución a algo que parece no tenerlo. Generalmente los conflictos que suelen tener lugar en las comedias aristofánicas, como ya lo vamos a ver, pues son esencialmente el conflicto de la guerra, ¿sí? Sabemos que Aristófanes nace aproximadamente entre el año 450 y, 450 y 445 a.C. Y justamente una buena parte de su vida coincide con las guerras del Peloponeso, que tienen inicio hacia el año 430 y culminan aproximadamente hacia el 404. Una gran cantidad de años de su vida pues están marcados por este conflicto bélico. Por supuesto, una forma de hacerle crítica o hacerle frente a esa realidad es presentando en sus comedias pues esas aparentes soluciones que ya vamos a ver cómo las plantea para dar fin al conflicto. Por supuesto, son todas una más alocada que la otra, pero de una manera son una posición, demuestran una posición interesante de acercarnos al conflicto bélico, de acercarnos a la sociedad ateniense. Hay que tener en claro una cosa, la comedia aristofánica en ningún punto, o la comedia en general en ningún punto, puede ser tomada como un texto histórico o como un testimonio fiel de lo que fue el momento en el que se presentó. Sí existen indicios de festividades, de ritos, se nombran personajes políticos, personajes de la intelectualidad, pero la realidad sufre una deformación. Ya vamos a ver cómo autores como Karl Reinhardt consideran este fenómeno. Entonces, bueno, precisamente por eso hablar de Aristófanes hoy que estamos en un gran conflicto donde tenemos dos maneras de afrontarlo. Yo siempre recuerdo en este tipo de situaciones a un muy querido profesor que me dio clases en la Escuela de Letras. Él nos decía que ante una situación, la literatura plantea dos maneras de concebirla. O bien nos ponemos a llorar, sufrimos, como en el caso de la tragedia,
o bien nos ponemos a reír, como puede ser la manera esperanzadora que en cierto sentido nos puede presentar la comedia. Entonces, bueno, en ese sentido quise compartir con ustedes un poco de la comedia aristofánica, que es, como les decía al inicio, pues de las muy pocas manifestaciones que nos llegan de la comedia antigua. Hay que señalar que cuando estudiamos en literatura clásica la comedia, la dividimos en 3 periodos, y esta división tripartita la debemos a los antiguos. La primera parte, conocida como comedia antigua, es donde se inserta, por supuesto, nuestro querido Aristófanes, pero también se conoce de otros autores como Cratino, Eupolis, Quiónides, Magnes, Platón el cómico, de los cuales pues solamente nos han llegado algunos testimonios de autores de la antigüedad, y de Cratino especialmente se sabe que era el contrincante constante de Aristófanes en las grandes dionisíacas, y se tienen testimonios diferentes, entre ellas pues la más conocida, con la que gana a Aristófanes en una de las grandes dionisíacas hacia el 420 a.C., es conocida como La Botella, ¿sí? La Botella es una autoparodia del propio Cratino, y él allí se burla pues de su propia adicción al alcohol. Esta comedia le ganó a Las Nubes, que para Aristófanes pues era considerada una de sus obras más insignes. Bien, entonces la segunda parte en la que suelen dividirse la comedia es conocida como la intermedia, que está conformada por 2 autores esencialmente que son de los que tenemos noticia, Alexis de Turios y Antífanes. Nos han llegado nada más testimonios, y por otro lado la que se conoce como comedia nueva, ya en los límites del siglo IV, siglo III, representada por Menandro, Dífilo y Filemón. Menandro es el autor del cual tenemos una producción o conocimiento de una producción extensa, más de 100 comedias, de las cuales pues conservamos medianamente 6, ¿sí? Y de hecho Menandro es el autor que influye en la producción cómica hasta prácticamente el siglo XIX, ¿sí? La comedia romana, pues desde Terencio y Plauto, tiene una fuerte impronta de la comedia de Menandro. Bueno, Aristóteles, principal referente al que debemos acercarnos siempre que vamos a estudiar pues, el drama, la representación teatral en la antigüedad, señala que la comedia es, como hemos dicho, imitación de la gente más vulgar, pero no ciertamente de cualquier defecto, sino solo de lo risible en cuanto es parte de lo feo. Bien, yo quiero, antes de continuar con este pasaje de la poética, señalar 2 cosas. Primero, Aristóteles habla de imitación, mímesis. Este es un término que trae esta girita de la tradición religiosa. Dentro de los rituales, mímesis significa traer al presente la vitalidad del mito. Así, por ejemplo, si pensamos en alguna festividad como las grandes Panateneas, en el momento que se hace la procesión con la estatua de Atenea y se le cambia la vestimenta, se hacen los lavados de purificación, no es simplemente que estamos suponiendo que está pasando, sino que dentro de la creencia de quien participaba en la fiesta, de quien hacía parte del rito, la presencia de la diosa se estaba dando en ese preciso momento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Aristóteles toma mímesis de la tradición ritual, y por supuesto, como sabemos, las representaciones teatrales formaban parte de una festividad religiosa, y por tanto, plantear la mímesis teatral fomenta, o mejor dicho, no fomenta, sino presenta cómo se está manifestando algo de la cotidianidad en escena, ¿sí? Entonces, en ese sentido vamos a entender mímesis o imitación, no como un calco, una copia exacta, sino más bien como, bueno, representar, hacer presente el mito.
Imitación de la gente más vulgar. Evidentemente, si recordamos lo que nos comenta el propio Aristóteles acerca de la tragedia representa personajes de un carácter elevado, ¿sí? Son héroes tomados de los mitos épicos. Tenemos figuras como, por ejemplo, Edipo, Teseo, la propia Medea. Tenemos también el caso pues, de Hipólito, distintos personajes que forman parte de una conciencia común que se ha gestado en el mito y pues que ha tenido una gran difusión a través de la paideia. Pero en el caso de la comedia, tenemos que no son personajes que pertenezcan al mito, sino que más bien son tipos, por decirlo de alguna manera, que son tomados de la sociedad y son presentados en escena. Por eso gente, de la gente más vulgar. Podemos ver allí campesinos, podemos ver allí incluso mendigos, distintos personajes que no debían ser presentados, que no eran representados en una tragedia, que no tenían lugar en el espíritu solemne de lo trágico, y en cambio en lo cómico, pues tienen toda la participación. No ciertamente de cualquier defecto, sino solo de lo risible en cuanto que es parte de lo feo. Evidentemente, si estamos hablando de campesinos, si estamos hablando, pues no de héroes, sino más bien de otros participantes de la sociedad griega, pues primero no van a utilizar necesariamente el lenguaje elevado que utilizan los héroes de la tragedia. Luego sus acciones no van a ser elevadas. No vamos a tener a un personaje que, qué sé yo, recuerde sus antiguas hazañas, como por ejemplo puede ser el caso de Ajax, en el Ajax de Sófocles, que pues se suicida por haber cometido esa grave falta y no tener el modo de recuperar su timez, su honor, sino es a través de su propia muerte. No vamos a tener este tipo de situaciones, sino más bien, pues, elementos de la vida cotidiana donde vamos a tener personajes que tienen problemas comunes, pero le van a dar soluciones un tanto alocadas. Lo risible es, en efecto, un error o una torpeza que no provoca dolor ni resulta falta, ¿sí? Contrario igualmente a lo que teníamos en la tragedia. En la tragedia más bien se suscitan los dos sentimientos esenciales que son el temor y la conmiseración o la compasión. Aquí no vamos a tener ningún temor, no vamos a tener tampoco compasión, porque no se van a presentar situaciones que nos induzcan la empatía trágica. Como se hace evidente con la máscara cómica fea y contorsionada sin tormento. Si ustedes derecho les presento dos modelos de máscaras cómicas, que como verán, pues a pesar de tener una expresión o unas muecas contorsionadas, como lo dice el propio Aristóteles, no están presentando o no dan evidencia de una afección, de un dolor, ¿sí? Las máscaras solían tener esta forma, bueno, justamente para incitar el carácter de lo risible o de lo cómico. Bien, en esta siguiente lámina tenemos la procesión, una representación de la procesión de las antesterias. Las antesterias eran una festividad celebrada entre nuestro mes de febrero y el mes de marzo, conocido en el calendario ático como el antesterión. Estas eran unas festividades dedicadas a Dioniso que primero comenzaron en el territorio de Jonia, lo que es actualmente Turquía, y luego pues tuvieron especial manifestación en Atenas. En esta representación vemos una suerte de barco, de nave, con ruedas, y esto es lo que se conoce como el carrus, o se conoció posteriormente como el carrus navalis. ¿Sí? Muchos dicen que muy probablemente el término carrus navalis pudo haber sido el origen del término carnaval, ¿no? Pero esa es una de las múltiples posibilidades etimológicas que se han planteado. En ese carrus navalis encontramos entonces a Dioniso acompañado de dos sátiros que están tocando la flauta y una procesión, un comoy, que acompaña
al dios en su recorrido por toda la ciudad de Atenas. Se dice que pues tenía esta forma de barco para representar la llegada de Dioniso al puerto de Atenas y se atravesaba toda la ciudad. En ese camino o en ese atravesar la ciudad se iban cantando pues textos dedicados a Dioniso, los ditirambos, y además de eso se dice que de las primeras representaciones teatrales que suelen atribuírsele a Tespis, fueron representadas justamente en este Carrus Navalis. Se iba dando la vuelta a la ciudad y se iba recitando, primero comienzan dos personajes y luego sabemos que, también Aristóteles lo señala, se va ampliando la participación. Bueno, ¿y para qué queremos presentar esta imagen? Pues sencillamente para vincular el origen de la comedia a la fiesta de las antesterias y también, pues por supuesto, a las grandes dionisíacas. Al igual que la tragedia, pues la representación cómica tiene como divinidad esencial o divinidad a la que se le rinde tributo a Dioniso. Y sin embargo, como veremos más adelante, aunque Dioniso sea la divinidad esencial en estos rituales, también va a tener una participación y también va a ser en cierto sentido burlado dentro de las comedias. No más recordemos las ranas. En las ranas, ¿qué es lo que ocurre? Dioniso pues sabe que ya la tragedia ha llegado a su punto culminante y decide descender al Hades a buscar a Eurípides, ¿sí? Al principio Dioniso estaba convencido de que Eurípides era el máximo exponente de la tragedia, pero luego al llegar al Hades y encontrarse también con Esquilo, pues se da cuenta de que tenía un juicio erróneo, ¿no? Por supuesto, todo esto está marcado por una gran burla que siempre ha sido constante en la comedia aristofánica. Aristófanes siempre va a criticar a Eurípides, lo va a llamar exagerado. También no solo se va a burlar de él, sino se va a burlar de su mamá, que era una verdulera, etc. Entonces siempre va a estar la presencia de Eurípides muy burlada en la comedia aristofánica. Pero bueno, entonces, estos cantos que también provienen de la festividad de los misterios de Eleusis, los cantos fálicos, van a tener una especial influencia en la formación de la comedia, como lo señala el propio Aristóteles. Los cantos fálicos formaban parte de una antigua tradición agraria que también, pues como les acabo de comentar, se vincula con los misterios eleusinos, cuyos dos elementos principales, por lo poco que conocemos de su ritualística, eran la sexualidad, ¿sí? Se utilizaban muchos elementos sexuales dentro de la iniciación. Se dice que en el momento en que el hierofante, es decir, el que enseña los objetos sagrados, contactaba con los iniciados, les daba unos objetos sagrados que muy probablemente pues eran o tenían figura de falo, y esto por supuesto tenía una connotación trascendental. ¿Cuál era esa connotación? Bueno, pues promover en la tierra, recuerden que los misterios de Eleusis están muy vinculados al fenómeno agrario, promover en la tierra la fertilidad y al mismo tiempo, además de la sexualidad, que es un punto muy marcado en los cantos fálicos y en los misterios eleusinos, otro elemento que tiene un gran valor, no solamente en estos ritos, sino que también trasciende en la comedia, es el discurso vulgar, scomma, es decir, estas expresiones cargadas también pues, de un contenido sexual que tienen una función apotropaica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que se enuncia lo que nosotros llamamos grosería, pero el término vulgar, ¿qué es lo que se busca? Se busca en primer lugar invocar la protección. Cuando los iniciados en los misterios de Eleusis estaban muy cerca de llegar a la zona donde se encontraba el espacio religioso, ocurría un ritual conocido como gefirismos, es decir, los espectadores que contemplaban
la llegada de los iniciados, comenzaban a decirles groserías y comenzaban a insultarlos. Se les insultaba, como les decía, primero para protegerlos de los malos espíritus que pudiesen perturbar ese camino de iniciación, pero al mismo tiempo se les insultaba como una suerte de estímulo a la tierra para procrear. ¿Sí? De manera que si hoy en día consideramos los insultos como algo, bueno, meramente banal, pues sepan que en principio no tenían ese sentido, sino que más bien estaban muy vinculados a la parte ritual y a la parte de la producción agraria, ¿sí? Se tenía la creencia de que si la tierra no recibía esos insultos y esas alusiones sexuales, bueno, la tierra no iba a despertar en deseo para recibir la semilla y, bueno, a producir abundante cosecha, ¿sí? Bien. La risa no siempre, pues, ha sido considerada como una gran bondad. Más bien, más ha sido considerada como perniciosa que positiva. Y de hecho aquí yo les presento algunos pasajes de la República o de la Ética Nicómaco y más adelante uno de Política de Aristóteles, donde la risa pues es vista como algo pernicioso. De hecho, Platón recomienda, en boca de Sócrates, que los guardianes, estos que tienen que asegurarse de que la ciudad ideal, este nuevo estado que se está fundamentando en la política, no sean contaminados con la risa, porque la risa promueve la violencia. Aristóteles en la Ética Nicómaco, en cambio, pues asegura que, ok, está bien reír, pero en su justa medida, nada en exceso. Ya que la risa en exceso igualmente pues puede incitar a la violencia y perturba el espíritu. Igualmente en Política, Aristóteles, ya refiriéndose en concreto a las representaciones cómicas, pues señala que es mejor evitar que los jóvenes se acerquen a este tipo de representaciones, puesto que pueden ser perturbados, su formación aún no está completa, y como no está completa, pues pueden correr el peligro de tomar en serio todo lo que allí se dice y no razonar, ¿no? Sin embargo, sabemos que un antecedente interesante, además de los cantos fálicos y de pues, las tradiciones rituales que ya hemos mencionado, son las figuras de los cómicos o los bufones que se presentaban en los banquetes aristocráticos. ¿Sí? En griego se pueden utilizar los términos de kolax o gelotopoios, que significa, bueno, los que producen risa. Se sabe que las bromas que hacían en este tipo de festividades, de celebraciones privadas, banquete, pues tenían que ver más que nada con alguna crítica a algún político o también burlándose de algún comentario que hubiese hecho uno de los comensales, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa figura del kolax o del gelotopoios produce, o más bien da lugar posteriormente a la figura del personaje cómico, como ya lo vamos a ver. Sin embargo, además de Platón y Aristóteles, también pues existe una extensa crítica de autores que consideran la risa como algo peligroso, ¿no? El propio Isócrates. Pero también tenemos noticia, y de ello Plauto lo señala en una de sus comedias, ya existía hacia el siglo V antes de Cristo, compilaciones de chistes, de bromas, de estos personajes, del kolax y del gelotopoios. Sin embargo, pues no hemos conservado nada, simplemente referencias como las que hace Plauto. Ahora bien, el propio Aristófanes nos plantea, bueno, ¿para qué la comedia? En las ranas, en un pasaje que les voy a leer nada más lo que está subrayado, señala que, bueno, la comedia específicamente o este tipo de representaciones van dirigidas para criticar, para burlar al que no es pacífico con sus conciudadanos o no aplaca la discordia hostil, sino que la despierta y aviva
ansioso de beneficio privado o desempeñando un cargo público en tiempos difíciles para la ciudad se deja corromper por regalos, entrega a traición un puesto de guardia o barcos. Entonces, justamente, ¿a quiénes o de quiénes se va a burlar la comedia? Pues de estas figuras públicas que no hacen lo que debería o el que debería ser el deber ser de un ciudadano de la polis. Y vamos a ver siempre personajes que critican, ¿sí? Estos protagonistas siempre critican el proceder de los políticos, pero al mismo tiempo la pasividad con que la polis ateniense recibe sin más las disposiciones de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en los acarnienses el personaje de Diceópolis, fíjense que el nombre alude al ciudadano justo, Dique, el ciudadano que debería ser el modélico, la ciudad justa, que critica cómo en las asambleas, en el ágora, se discute de cualquier cosa menos del conflicto esencial. El conflicto esencial, recordemos como lo mencioné al principio, pues sería la guerra, tratar de volver a la paz, tratar de que la polis nuevamente se recomponga tras el conflicto, ¿sí? Entonces, justamente la crítica siempre va a estar dirigida, al menos en la comedia aristofánica, a estos personajes que tienen la posibilidad de hacer algo por la polis, pero que actúan bajo sus propios intereses y además de eso, pues convencen a los ciudadanos de lo que aparentemente es mejor cuando realmente no se aboga por el bienestar común. Ahora ya en concreto algunos aspectos técnicos sobre la comedia de Aristófanes. Como les decía, pues como es la única prácticamente expresión que nos llega con un cierto corpus de la comedia antigua, pues ha servido también a críticos y teóricos de la literatura en general para construir una suerte de elementos que componen la comedia antigua, ¿sí? Muy probablemente Aristófanes, al pertenecer a una tradición, pues también utiliza los recursos, por decirlo así, de los otros comediógrafos de su tiempo. Entonces, Koch señala que la comedia aristofánica es una mezcla entre culto divino, ya lo hemos visto, desciende de una cantidad de ritos que tienen trascendencia en la cultura popular, pero al mismo tiempo es una ópera cómica, hay un juego escénico y una sátira político-social. Cuando nos referimos a ópera cómica, más adelante yo hablaré sobre el sentido de la idea cómica, pero sí quisiera destacar que se le conoce en el sentido de cómico porque trata de dar la resolución a un conflicto partiendo de una ocurrencia bastante absurda, ¿no? En ese sentido ya lo llamamos cómico. Y además de eso, porque lo cómico está compuesto, como ya les dije, esencialmente por dos modelos: las alusiones sexuales y las alusiones a términos vulgares, que en esta sociedad no eran como tal, en la cultura popular, mal vistos, sino que formaban parte de una amplia tradición ritual. Al mismo tiempo hay un interesante juego escénico porque en la comedia se da lo que se conoce como la ruptura de la cuarta pared, que uno pudiese pensar, wow, esto no era del teatro moderno. Pues fíjense que ya en la comedia tenemos un antecedente. ¿Por qué? Porque podemos observar, por ejemplo, en momentos como en La Paz, Trigeo, un campesino, decide ir a rescatar a la diosa Paz, que se encuentra presa de la guerra, que la tiene secuestrada en el Olimpo. Entonces, Trigeo sube a un escarabajo gigante, llega al Olimpo y allí logra rescatar a la Paz. Pero en el trayecto, mientras Trigeo está sobre el escarabajo, hay un punto en el que el personaje habla con el tramoyista, con el que está conduciendo la polea,
para que se produzca el efecto del vuelo del escarabajo, y le reclama diciéndole, bueno, pero oye, cuidado, me estoy mareando, voy a darle de comer al escarabajo, ¿sí? Aludiendo, bueno, a que se va a hacer de vientre, y el escarabajo, como sabemos, se alimentaba con bolas de excremento. Entonces, bueno, también en los acarnienses, un pasaje que les voy a citar más adelante, el propio Diceópolis acude a la casa de Eurípides pidiéndole el traje que utilizó el actor de Téléfo. Téléfo es una tragedia de Eurípides perdida. Tenemos algunos testimonios, fragmentos, gracias al propio Aristófanes. Y en el momento en que Diceópolis le va a pedir a Eurípides el traje de Téléfo, le dice, es que tengo que convencer al coro para que me apoyen en mi objetivo de separarme de la polis ateniense, ¿sí? Para decirles brevemente, en el caso de Acarniense se trata de, pues, como les dije, Diceópolis, y está justamente este conflicto de la guerra. Y él decide, como los atenienses no quieren discutir de eso en el ágora, bueno, él decide separarse de Atenas, pactar la paz con los espartanos y vivir tranquilamente en el campo. Entonces, el coro, un grupo de ancianos, los acarnienses, pues lo persiguen, lo quieren apedrear, y él decide disfrazarse de Téléfo, un poco parodiando la tragedia de Eurípides, para convencer a los ancianos. Y entonces en ese momento es cuando él le dice a Eurípides, mira, préstame el traje para yo poder convencer efectivamente a los ancianos y al coro, le dice así con ese término, al coro. Entonces allí tenemos un poco ese juego escénico de la ruptura de la cuarta pared. Pero también la parábasis, que es algo de lo que también voy a hablarles más adelante, es un elemento central en la comedia aristofánica. Ya en la comedia de Menandro no se utiliza este recurso, y consiste en que el coro para, de alguna manera, o pausa la representación, se quita la máscara, se quita el manto, el vestuario, y habla directamente con el público. ¿Y qué es lo que le suele decir el coro al público? Bueno, primero suele hablar en nombre del poeta, pidiéndole expresamente al coro que por favor, al público, que por favor consideren su comedia como la mejor en el festival, y también solicitándole al jurado que lo premien. Pero también la parábasis suele aludir a elementos políticos, hablarle directamente a los políticos, como en Acarnienses, cuando el coro directamente le refiere a Cleón, pues una crítica muy fuerte a su manera de hacer política. Cleón era pues un representante del gobierno de Atenas, prácticamente le hizo la vida imposible a Pericles en los últimos tiempos de su vida, y era muy odiado por Aristófanes, tan así que prácticamente casi todas sus comedias hace una referencia a Cleón para demostrar pues malestar hacia él. Luego tenemos que en las comedias aristofánicas concurre un lenguaje de múltiples registros. Podemos estar ante la presencia de la majestuosidad del lenguaje épico, pero también vemos expresiones del lenguaje coloquial o también expresiones vulgares, como por ejemplo, acá. En este pasaje de La Paz, como les comentaba, Tigeo, un campesino, desea volar al Olimpo y encontrar a la diosa Paz, que se encuentra cautiva por guerra, y en el momento en que está volando con el escarabajo, dice, vamos, Pegaso mío, corre contento, haciendo tintinear el freno de tus bridas de oro, agitándote con tus brillantes orejas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde diriges las aletas de tu nariz buscando desaguas? Entonces, fíjense, en un principio tenemos, aludiendo al Pegaso, un estilo épico. Por supuesto, si esto lo leemos en griego, hay una mayor
comprensión de lo que estoy diciendo. Sin embargo, debo decir, y abro un mínimo paréntesis, que los traductores de las comedias son los que tienen un trabajo mucho más riguroso. Si uno observa, por ejemplo, de las buenas ediciones, que yo siempre les digo, por ejemplo, a mis estudiantes, busquen Gredos, vamos a encontrarnos una gran cantidad de pies de página aclarando los usos terminológicos, porque algo que destaca mucho y que resulta incluso novedoso en la comedia es el uso de, como le estoy diciendo, múltiples registros del lenguaje. Podemos ir de un lenguaje elevado a un lenguaje totalmente vulgar, pero también en la comedia se construyen neologismos, se utilizan o se deforman términos del griego y, bueno, evidentemente se deforman para darles una utilidad dentro de la comicidad, ¿no? Entonces, el traductor de comedias requiere una mayor pericia del lenguaje, un mayor estudio de fuentes secundarias que pues algún otro tipo de traductor, como por ejemplo el traductor de la tragedia, que sí, bueno, hace sus acotaciones, pero el uso del lenguaje, pues es un lenguaje elevado, es un lenguaje que no tiene este tipo de deformaciones lexicales como sí en la comedia. Entonces, fíjense, vamos Pegaso mío, constituye el registro épico. Luego, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde diriges las aletas de tu nariz buscando desagüe? Más bien, en el griego se lee como un registro coloquial, el uso de coloquialismo. Y luego, más adelante, si vemos, dice, tú, compadre, ¿qué haces? Sí, tú, el que está cagando en el Pireo, junto a la casa de puta. Fíjense, lenguaje vulgar. Lo que se conoce entonces como el uso del scomma, los insultos y la iscrología, ¿no? Esta vulgarización del lenguaje, lo desagradable, lo grotesco. Por otro lado, también tenemos la alusión a extranjerismos o pseudoextranjerismos, que aquí también abogo por los traductores de la comedia que deben hacer un trabajo bastante arduo a la hora de localizar, bueno, no solamente las referencias dialectales, sino un dialecto deformado, porque además aquí en este texto de los acarnienses tenemos la participación de un megarense y la manera en que ha encontrado este traductor de, esta es la edición de Gredos, de presentarnos el diálogo de este personaje es hablando casi al estilo portugués, ¿no? Pero hay unas deformaciones, todo ello para indicarnos que se trata de la presencia de un extranjero, un meteco, ¿sí? Hay que hacer la distinción. Cuando un griego visita otra polis, es un meteco. Pero cuando un extranjero que no pertenece a la Hélade, pues está en Grecia, es considerado, o está en Grecia o fuera de Grecia, es considerado un bárbaro. Aquí tenemos entonces la presencia de un bárbaro justamente. En las aves, les comento una pequeña síntesis, tenemos dos personajes, Evélpides y Pisteteros, dos atenienses que deciden irse de su polis porque están hartos de los juicios, están hartos de las discusiones inútiles en el ágora, y entonces deciden fundar una nueva polis. Pero ¿con quién la van a fundar? Pues la van a fundar con las aves, y esa ciudad se va a llamar Pío Pío de las Nubes. Entonces, cuando han fundado esta ciudad, pues empiezan a recibir una gran cantidad de personas que se van de Atenas porque también están hartos de la misma situación, y en un momento determinado ellos reciben una embajada de los dioses, porque Pío Pío de las Nubes está situado en la mitad entre el cielo y la tierra, y por tanto, al estar ubicada en la mitad del camino, decían que las ofrendas que los hombres hacían a los dioses, pues no estaban llegando de la propia manera, ¿no? Las hecatombes. Entonces los dioses deciden para también como una suerte de ganar y ganar, negociar con Evélpides y Pisteteros de que, bueno, les den oportunidad también de recibir las ofrendas, pero además de eso, que las aves
dejen de autoproclamarse como los dioses sucesores de los olímpicos. Y entonces, en este pasaje aparece una divinidad conocida como Tríbalo, que suelen asociarla a una divinidad de Libia. Y fíjense que, bueno, se le hace una propuesta a Evelpides y Pisteteros, y Tríbalo contesta algo indescifrable que no tiene, por supuesto el filólogo hace la salvedad del traductor, que no tiene una traducción, y que muy probablemente el término utilizado en griego tratando de imitar esa lengua desconocida, pues bueno, tampoco tiene una traducción, y lo que buscaba era hacer reír al espectador, ¿no? Hacer reír porque imitaba la forma en que los griegos asociaban esas palabras de ese extranjerismo. Bien, eso por el lado del lenguaje que, repito, tiene muchísimas aristas, pero yo les traje las esenciales. Les comentaba al principio que hay una deformación de la realidad, hay un sobrerealismo en la comedia. Sobrerealismo significa, en palabras de Karl Reinhardt, que aunque nosotros vemos escenas de la vida cotidiana, vemos políticos, vemos intelectuales, vemos, incluso en las nubes vemos a Sócrates, vemos a Querofonte, y también somos testigos de rituales, de fiestas, de matrimonios. Sin embargo, la realidad se deforma justamente por el tema cómico que se presenta. La solución que se le da a la problemática siempre resultará algo absurda. En el caso de las aves, bueno, que Evelpides y Pisteteros funden una nueva polis con los pájaros, pero además de eso los pájaros hablan, y los pájaros son considerados dioses y se autoproclaman las nuevas divinidades. O tenemos el caso de el escarabajo que eleva a Trigeo en La Paz, ¿sí? O tenemos también pues el caso de la paz conseguida o pactada con los espartanos por parte de Diceópolis en Acarnienses, ¿no? O también el caso de Lisístrata. Las mujeres toman el control de Atenas con el objeto de primero alejar o aislar el tesoro de los atenienses y que los hombres no tengan insumos económicos para continuar con la guerra, pero además de eso, el propósito esencial que Lisístrata asume y todas las mujeres de la Hélade asumen en esta comedia es evitar tener relaciones sexuales con los hombres mientras dure la guerra. Y eso efectivamente permite concluir con el conflicto. Por supuesto, la situación de Lisístrata en la actualidad no nos sonaría tan descabellada, tan extraña, el hecho de que las mujeres tengamos pues poder político. Pero en ese momento, sí, si nos vamos a la mentalidad de una ateniense del siglo V, pues nos vamos a dar cuenta que era un total disparate pensar que las mujeres pudieran llegar a ejercer un control político, y mucho más la mujer ateniense, que tenía una educación y una disposición de vida bastante rígida. Entonces, lo sobrerealista que nos plantea Reinhardt justamente parte de esto, que sí, evidentemente hay una cotidianidad que se presenta, pero no es la cotidianidad, sino que más bien es una deformación de esta justamente para presentar el tema cómico. Y de allí justamente el aprosdoketon, significa la sorpresa, lo inesperado, donde los acontecimientos pues están marcados por aquello que ni remotamente en lo posible se puede pensar. Bien. Continuar, creo que todavía tengo un poquito de tiempo, aunque ya debería ir recortando. Una comedia, a diferencia de una tragedia, se distingue porque, como ya sabemos, en la tragedia se presenta un mito y se presentan un conjunto de personajes conocidos dentro de la tradición popular. En la comedia se inventa el argumento, el autor
tiene plena libertad de crear personajes, tiene plena libertad de jugar con el lenguaje, incluso pues de jugar con la escenificación. Y algo muy particular es que, lógicamente, como no conocemos, o como el espectador ateniense que iba a las grandes dionisíacas y se sentaba a ver las comedias, no conocía de qué iba la historia, pues necesariamente había que presentarle un prólogo. Y aquí tenemos el prólogo de La Paz, donde uno de los campesinos que acompañan a Trigeo dice: y yo les voy a explicar el argumento a los niños, a los mozos, a los hombres, a las autoridades y a los que están por encima de los hombres, sobre todo a estos últimos. Fíjense aquí la alusión directa entonces a los espectadores. Nos dicen que veían la escena los niños, los mozos, los hombres, las autoridades. Hay una disquisición tremenda, y no voy a entrar aquí porque de eso sería ya otro asunto, en el hecho de si las mujeres podían ver o no las comedias. Porque en ciertos casos hay alusiones a que, bueno, probablemente podían haber sido espectadoras, pero no queda muy claro. Eso sería otra discusión que podemos dar para más adelante. Y bueno, luego se cuenta un poco pues el argumento de lo que se va a tratar la comedia. Ahora, fíjense ustedes que no es o no se da en el primer verso de la comedia, sino que se hace ya hacia el verso 50, verso 60. En cambio, en la tragedia, aunque no hay una presentación como tal del argumento, no hay una introducción, sí hay un pequeño mensaje para ubicar al espectador en el mito. ¿Sí? ¿En qué momento del mito específicamente nos encontramos? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la Orestiada. El protagonista, bueno, ya hemos hablado un poquito de que son personajes del común. Tienen una participación un tanto paradójica. ¿Por qué? Porque ellos abogan por intereses particulares, se les conoce incluso como individualistas, pero al mismo tiempo terminan haciéndole un bien a la comunidad, ¿no? En medio de lo absurdo. En el caso de La Paz, bueno, Trigeo, que ya está harto de la guerra, termina favoreciendo a la sociedad, haciendo descender nuevamente a La Paz. O en el caso de Belpides y Pisteteros, en Las Aves, bueno, al fundar esta nueva ciudad, plantean una nueva alternativa de hacer política, y por tanto también pues llegan a favorecer, recibiendo en principio a esos ciudadanos exiliados, para formar una nueva comunidad. Bien, entonces aquí les presento algunos pasajes donde los propios personajes se presentan. En el caso de Trigeo: soy Trigeo de Admoneo, un viñador muy capaz, no soy ningún psicofanta ni muy dado a los negocios. Hay una crítica muy especial a los psicofantas en toda la comedia aristofánica. Estos habladores, estos hombres de juicio fáciles, ¿no? Que siempre se presentan como inoportunos. Entonces, por eso la salvedad que hace Trigeo: yo no soy ningún psicofanta y tampoco soy dado a los negocios. Bien. Por otro lado, si bien la tragedia también tiene peripecia, la comedia tiene, pero en un sentido diverso. La peripecia trágica, recordemos, consiste en que el personaje o el héroe trágico cambia de fortuna en su devenir. En la comedia hay también, por supuesto, un cambio, pero es un cambio gracioso, absurdo, donde se presenta una problemática, pero esa problemática encuentra una solución y se le da un giro. En ese sentido hablamos de peripecia cómica, una peripecia que no solamente envuelve al personaje, sino que envuelve pues a todo su círculo y principalmente a la figura del coro. Ya hemos conversado esto, la escena dentro de la escena, lo que les hablaba al inicio del tramoyista de La Paz, o también lo que les hablaba del coro de los acarnienses, y pues algunos elementos claves que suelen dar críticos como Luis Gil acerca de la comedia aristofánica. En principio, originalidad en el sentido primero del argumento.
No tenemos que estar, o no, el cómico no tiene que estar fijándose en un mito, siguiendo a la precisión lo que dice la tradición, sino que tiene la libertad de inventar en el lenguaje, la libertad de inventar en la trama y también pues en las bromas, en el humor. La repetición constantemente, vamos a tener alusión a elementos sexuales, como ya les comenté, a un lenguaje vulgar, a la isrología y pues también a la recurrencia de este tipo de personajes que son de carácter popular, que vienen de lo que les decía al principio, el cólax y el gelotopoios. Bueno, y por último, el carácter popular que suelen tener estas representaciones donde tomamos o se toman elementos de la cotidianidad, pero con un carácter risible. Y bueno, lo que les decía también de la parábasis, este recurso exclusivo de la comedia antigua, ¿sí? Tampoco podemos decir que en la comedia intermedia y en la comedia nueva ya no existe este recurso. Entonces, fíjense aquí el coro de la paz, pues también tratando problemas de la actualidad, o en el caso del coro de las avispas, podemos pensar también cómo tratan de estimular al jurado para que voten en favor de la comedia de Aristófanes. Y por último, el tema de la lejanía. En cuanto a la lejanía, se plantea, o especialmente tomo algunas ideas de Fernando Martínez Marzoa en El saber cómico, quien señala que las comedias de Aristófanes ofrecen un distanciamiento que al mismo tiempo nos permite replantearnos los ideales políticos de las ciudades-estado. Es decir, nos alejamos de la polis, como vemos en el caso de Evelpides y Pisteteros, en el caso de Liceópolis, o incluso la propia Lisístrata, que marca un distanciamiento con las formas habituales del gobierno. Pero ¿para qué nos alejamos? No nos alejamos para producir o para construir esas formas de hacer política, no, porque ya sabemos que el motivo cómico es un motivo absurdo, sino que más bien nos alejamos para replantearnos o para abrir la posibilidad de replantearnos en el presente, o en el presente del momento de Aristófanes, una nueva manera de pensar en la polis, ¿sí? Una polis que además, como sabemos, entra en decadencia en las guerras del Peloponeso. Atenas pierde su primacía, pero también se pierde la confianza en los políticos. Eso lo vemos también muy marcado en el espíritu de las tragedias de Eurípides, y por supuesto va a acompañar el espíritu de las comedias aristofánicas. Bien, entonces yo por lo menos hasta aquí pienso dejar mi disertación. Tendría muchísimo más que conversar con ustedes, pero el tiempo nos está pues limitando, así que yo creo que ya podemos pasar a las preguntas. Sí, el tiempo se hace breve, ¿verdad, María? Bueno, primero, Sí. sí, hay una solicitud de Viviana de que si Ajá. puede colocar la lámina 17, me imagino porque Ah, que algunas cosas. Entonces, sí, un para ver si momento. puedes compartir la lámina 17. Ajá, aquí estamos. La escena Sí, dentro de la escena. Sí, muy fui bien. corriendo porque la verdad que yo dije, no me va a dar tiempo de lo demás. Claro. Bueno, voy a leer las preguntas. Sí. De Jesús Gorrín, la número 1, el gobierno de Atenas ejerció algún tipo de censura o multas a las obras de Aristófanes al ser presentadas en público. Bueno, más que una censura política estrictamente de, bueno, te vas de la ciudad, Cleón, que es este político bastante señalado por Aristófanes, que no le tenía nada de cariño, hace unos comentarios, y el Aristófanes en los Acarnienses, principalmente en la Parábasis, lo señala. Hace unos comentarios negativos, señalando que Aristófanes perturba la formación. Aristófanes también habla mal de los extranjeros.
habla mal de los atenienses, deja muy parada la ciudad. Y esto lo hace Cleón en razón de la representación de los babilonios, una obra que hoy pues está perdida, donde por lo que conocemos, Aristófanes se burlaba de los persas, ¿sí? Y se burlaba de las culturas del Medio Oriente. Pero como tal, no hay una sanción sensu stricto de decir, bueno, que vas exiliado, sino más bien comentarios en el Ágora que incluso el propio Aristófanes utiliza para burlarse de ellos en sus comedias, por ejemplo en Acarnienses. Bien, la segunda pregunta es, ¿en cuál texto habla Platón de la risa? En República y en las leyes. En República esencialmente, pensemos en el libro tercero, cuando está haciendo pues la consideración acerca de cómo debe ser educado, cómo deben ser educados los guardianes. Entonces, Platón, pues allí, bueno, en boca de Sócrates, va recomendando que no deben presentarse de forma convaleciente las figuras divinas, no deben presentarse lamentos y por supuesto hay un apartado que habla esencialmente de la risa, igualmente en las leyes. El libro tercero de República y libro décimo también hace una breve salvedad acerca de la comicidad. Muy bien. Tenemos una tercera pregunta, que es ¿cómo puede relacionarse la comedia de Aristófanes con la que surge luego en la Edad Media? Bien, hay que tener en consideración un aspecto. La comedia aristofánica marca el camino de la comedia intermedia y de la comedia nueva, pero va a ser la comedia nueva, es decir, la de Menandro, esencialmente, que es de la que tenemos noticia y que también los medievales pues tuvieron su especial influencia, la que va a marcar, como les dije, la comedia romana y la comedia posterior hasta bien entrado el siglo XIX, que es lo que caracteriza en esencia la comedia de Menandro. Bueno, principalmente el recurso del coro, que era, y no tuvimos oportunidad, lo lamento mucho, de conversar de la forma en que el coro interviene, que es esencial en la comedia aristofánica. Les decía, el coro en la comedia de Menandro pierde protagonismo, pierde fuerza, y más bien se le utiliza en cierto sentido con un carácter accesorio. Pero por otro lado, la comedia de Menandro no tiene alusiones políticas con gran rigor como lo hace, por ejemplo, Aristófanes, sino más bien lo que le interesa a la comedia menándrica es reflejar algunos elementos de la cotidianidad. Entonces, por eso vemos, y algunos críticos la llaman la comedia burguesa, ¿no? Porque suelen aparecer, término anacrónico, lógicamente, pero suelen aparecer comerciantes, suelen aparecer pues campesinos también, pero no hay una crítica política, sino que lo que se busca es plantear una problemática de la cotidianidad y que en cierto sentido luego, por ejemplo, en el teatro ya entrando a la modernidad, es lo que se va a conocer como una comedia de enredos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la trasquilada, que suelen traducirlo como la trasquilada, que es la historia de dos jóvenes que fueron abandonados muy pequeños y pues uno de ellos, la chica, es recogida por una señora bastante humilde y el chico es recogido por una señora noble. ¿Qué pasa? Ellos van creciendo y cuando se hacen mayores, se enamoran, pero por un indicio, pues van a terminar descubriendo que son hermanos y su amor resulta imposible. Allí ya la risa entonces no necesariamente tiene ese carácter de crítica política, ese carácter sexual o ese carácter vulgar, sino más bien aquí lo gracioso es, bueno, oye, por ejemplo, estos chicos que están enamorados no van a poder concretar su amor, bueno, porque son hermanos justamente. Yo creo que con eso puedo haber contestado la pregunta. Muy bien, tenemos varias, ¿no? Entonces, repite el profesor Jesús Gorrín y
Jaeger considera que la ética no puede separarse de la estética en las obras griegas, como en la poesía. Por su parte, Moss Finley habla de algo similar al afirmar que la vida cotidiana educaba al ciudadano de la polis ateniense. Entonces, ¿consideraría usted que la comedia cumple un papel en esa formación-educación Como y parte de que la película. podría considerarse como parte de la paideia? Bien, como yo les decía al principio, la tragedia, voy primero con la tragedia y para luego empatar con la comedia. La tragedia sí tiene necesariamente dentro del ritual de las grandes dionisíacas una condición paidéutica, ¿sí? Educativa, de formación, porque justamente a todos los ciudadanos advierte de, bueno, la fragilidad de lo humano, de la condición efímera, tan así que los dioses al plantear o muchas veces el término que utilizan los dioses para referirse a los humanos se traduce como los efímeros. En el caso de la comedia, si bien por supuesto eran representaciones que entraban dentro del marco ritual, primero, como les dije al inicio, autores como Luis Gil o el propio profesor García Romero suelen asegurar que no eran primero testimonios fieles de la cotidianidad, sino que plantean una realidad deformada. ¿Sí? Sí, hay ritos, hay fiestas, pero todo ello deviene en un sentido risible. Por lo tanto, no podemos utilizarlos como textos que nos den una fe histórica. Ahora bien, claro, en la educación puede perturbar el espíritu del joven. Por eso les colocaba ese pasaje de Aristóteles en Política, donde justamente Aristóteles señala, mira, es pernicioso que los jóvenes participen de este tipo, de la expectación de este tipo de representaciones, porque esto afecta su formación. Entonces, según lo que hemos planteado a través de Platón y Aristóteles, claro, podían haber contribuido en la formación, pero deformando el proceso paidéutico. Por eso es que en sentido estricto no las podemos ver con el mismo carácter educativo que sí pudo haber tenido la tragedia, donde sí se espera que el hombre se cultive en el conocerse a sí mismo, que esa en el fondo es la gran cuestión de la tragedia, pero también en el cómo debemos vivir, ¿no? La gran pregunta que se hacen los filósofos y se hacen los poetas en la Grecia antigua. En la comedia esto no tiene ese principio. O sea, en la pregunta cómo debemos vivir no se responde. No se responde o de la manera que se espera que lo conteste un filósofo o que lo conteste pues un poeta trágico, sino simplemente se presenta cómo se está viviendo y una posibilidad absurda de resolver el conflicto, ¿sí? Así que por lo que he señalado y por lo que alguna gran cantidad de autores que se pueden consultar, como por ejemplo el profesor Luis Gil, el profesor García Romero, no hablamos de la comedia esencialmente para la educación o la formación, sino más bien de forma. Muy bien. Pregunta también Pablo Alas, ¿cuál es la principal diferencia que podríamos establecer entre la comedia de Aristófanes o griega en general, perdón, y la comedia de hoy en día? Bien, como les comentaba, la comedia aristofánica, que tiene lugar como la ejemplar en la tradición de la comedia antigua, se fundamenta esencialmente primero en la figura del coro. El coro tiene un especial protagonismo porque además de participar como otro personaje, constituye dos de los elementos esenciales de la comedia. Primero la parábasis, que ya tuvimos oportunidad de hablar de ella, y luego el agón. El agón es un conflicto en el que el coro o bien se puede dividir en dos partes, como lo tenemos en el caso de Lisístrata, donde se dividen los hombres y las mujeres, los ancianos y las ancianas, o también puede el coro debatir directamente con el personaje central, como puede ser en el caso de los acarnienses,
cuando los acarnienses en principio quieren prácticamente matar a Diceópolis, y Diceópolis les trata de convencer de, bueno, miren, yo tomé esta decisión porque me va a hacer bien a mí, pero a la larga esto le va a hacer bien o va a convenirle a la comunidad, ¿no? El hecho de separarse de Atenas. Entonces, ese sería el primer elemento, el coro como fundamental dentro de la estructura de la comedia antigua. Y fíjense que ya les había dicho que en el caso de la comedia menándrica ya el coro deja de tener esa primacía que podía tener en el conflicto cómico de Aristófanes. Otro elemento que pues se pierde, yo quisiera apuntar a que se pierde en la comedia moderna, si queremos contraponerla con la comedia antigua, es el significado ritual que tiene la aisgrología, pero también que tiene el insulto, ¿sí? Ya en el caso de nuestra comedia moderna hay una banalización o hay un uso no ritual, lógico, de la secularización, y por supuesto también del cambio epistémico y del devenir histórico, del uso del insulto como un elemento vinculante a lo religioso. También los personajes de la comedia antigua, pues podemos distinguirlos de la moderna, porque la moderna son tipos sociales que pueden participar de cualquier estrato de la sociedad, igualmente en la antigua, pero en la antigua tienen un vínculo muy importante con las figuras que yo les comentaba, ¿no? La del el cólax y el gelotopoios, que también en cierto sentido tenían un significado ritual que lo vinculamos entonces al proceso de la catarsis. En la tragedia tenemos la catarsis como una liberación a través del sentimiento del temor y la compasión. En la comedia lo tenemos a través de la liberación, a través de la risa. ¿Sí? Ese sentido también se va diluyendo en la comedia moderna. No sé si contesté a tu pregunta. Ajá, ¿quién más? La pregunta que sigue parece relacionarse bastante con la anterior. Ajá. Es de alguien, anónimo, ¿no? Su nombre, pero pregunta, ¿cuál cree usted que fue la repercusión de las obras de Aristófanes para el futuro? Bueno, será en la actualidad, ¿no? Para claro, pero yo quisiera apuntar algo allí porque en la pregunta anterior yo me había centrado esencialmente en lo que no. Pero aquí sí volver un poco sobre lo que se mantiene. Por supuesto, la estructura de una tragedia antigua ya difiere de la manera en cómo se estructura, sobre todo por la participación del coro de la comedia menándrica. Pero lo que sí se mantiene, por supuesto, es la presencia del insulto, la presencia de las alusiones sexuales. La vestimenta puede ser un elemento recurrente. Sin embargo, la vestimenta o el atrezzo de la comedia antigua es bastante particular, porque si uno ve las cerámicas que nos llegan o que quedan por testimonio de cómo eran esas representaciones, pues tenemos que los actores solían utilizar una suerte de prótesis con formas de falos, con formas de posaderas, con forma de pechos, para exagerar mucho más los caracteres de los personajes en escena. Pero esencialmente conservamos eso, el personaje cómico, que también es interesante ver cómo eso a posteriori puede venir, claro, no directo, pero sí en la figura del pícaro en la literatura española, por ejemplo. Y también pues el uso de eso, expresiones vulgares, expresiones sexuales, que marcan ese carácter cómico. La idea cómica se diluye en la comedia nueva, pero permanece heredado de Menandro el carácter del enredo, de la sugerencia y ya no lo evidente. ¿Sí? Más bien el humor que va a tener la comedia posterior a Menandro es el humor de la sugerencia, como lo dice pues, el propio Aristóteles en retórica. Muy bien.
Aquí pregunta Pablo, Pablo Alas de nuevo, ¿cómo veía el público a los comediantes en aquella época? ¿Qué prestigio tenían? Actualmente, un comediante pudiera ser visto como una figura importante en la opinión pública. Sí, evidentemente también tenían un cierto prestigio en la sociedad, ¿no? Porque tenían la posibilidad dentro de las celebraciones de las grandes dionisíacas de plantear sus ideas. Y justamente sí, eran un personaje público. Así que eh, otra de las herencias que pudiésemos pensar de los comediantes antiguos con respecto a los comediantes actuales es que sí, son figuras, son poetas, son creadores que tienen un importante lugar en la palestra social, porque pueden decir a través de sus obras no solamente su opinión, sino la opinión del común. Se supone, al menos en los testimonios que dicen, que tenemos de algunos autores clásicos, pero también es la idea en la que concierta la crítica moderna, que estos autores solían recoger ese sentimiento popular y por eso también tenían pues una importante estima en la sociedad. Y de hecho, podemos vincular esto a la primera pregunta que hacíamos o que respondíamos al inicio de esta parte. Las condenas muchas veces fueron frenadas por este carácter público que tenían algunos de estos personajes. Muy bien. Finalmente, el profesor Valdivieso señala, María, ¿podrías ampliar un poco esto, la función de las máscaras en la comedia? Excelente. Bueno, si quieren vuelvo un momentico a la lámina para que la veamos, porque creo que es mucho más fácil ver que solamente escuchar. Ay, estamos viendo la imagen, qué horror. Bien, fíjense que Aristóteles señala el valor de la máscara fea y contorsionada. En la tragedia también utilizaban máscaras, pero ¿cuál era la función esencial de la máscara trágica? Pues servir primero para dar forma, caracterización al personaje, pero además era un elemento importante para la acústica. Es decir, se sabe que las primeras máscaras eran de madera y cuando el personaje hablaba, además de encontrarse pues en este sitio elevado, pensemos en el Teatro de Dioniso de Atenas, también la máscara favorecía la propagación del sonido, el eco. Y tanto en la tragedia como en la comedia, la máscara tiene un sentido apotropaico. Nuevamente vamos al carácter ritual. La máscara alude a esas antiguas máscaras que se colocaban también los participantes, algunos participantes en las antesterias, para alejar a esos malos espíritus y que servían también de protección. Complementaban de alguna manera el dictum vulgar, es decir, las expresiones sexuales y las expresiones de términos vulgares. Ese era el sentido que las máscaras en la tragedia y en la comedia. Y por supuesto, particularmente en la comedia, expresar o denotar aún más ese carácter vulgar y ese carácter risible que tenía el personaje. De alguna manera se ridiculizaba la figura del que se estaba representando. Y en el caso de las representaciones de, disculpen la redundancia, de figuras públicas como el caso de Sócrates en las nubes, la máscara además no era una máscara cualquiera, sino era una máscara que denotaba, bueno, las características físicas del rostro de Sócrates, la indumentaria, el atrezzo, pues solía también aludir a cómo se vestía esa figura pública, de manera que los participantes, que los espectadores pudieran identificar rápidamente de quién se trataba. Más allá del discurso, más allá de las palabras, los términos que empleaban en los diálogos, también la indumentaria tenía un valor esencial a la hora de representar a los personajes. ¿Sí? ¿Alguna otra cosita? Bueno, en apariencia no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere escribir. Bueno, tenemos comentarios de felicitaciones para ti.
de varios. Gracias. Y bueno, observamos, no, parece que no hay más preguntas, ¿no? Y bueno, si no las hay, nos, nos toca cerrar la conferencia, no sin antes agradecer la asistencia. Aquí están, todos te están dando las gracias, ¿no? En este Gracias a caso, ustedes por asistir, muchísimas gracias. sí, la verdad, bueno, entonces cerremos la conferencia, primero agradeciendo la asistencia del público, un número bastante importante, y luego agradeciéndote a ti, María Fernanda, lo primero, el detallismo y la minuciosidad de tu exposición, los ejemplos y las referencias, no solo muy claras, ¿no?, sino precisas, ¿sí? Y la profundidad de tus ideas en todo el recorrido que hiciste, ¿sí? Bueno, No sé. gracias a ustedes por participar. Y bueno, estén pendientes de los próximos seminarios virtuales de la Escuela de Letras, que están muy interesantes. Exactamente. Muy bien, excelente. Bueno, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.